Hola, en este video vamos a resolver la actividad 4 de la unidad 4 del material de estadística 1 del ciclo básico a distancia que se encuentra en la página 184. Esta actividad dice, sea x una variable aleatoria discreta tal que p de x es igual a k por x al cuadrado para x igual a 1, 2, 3, 4, 5 y es igual a 0 para todo otro valor de x. Nos dice expresamente que x es una variable aleatoria discreta, pero también podríamos habernos dado cuenta por los valores posibles que puede asumir x. Recordemos que una variable aleatoria es discreta cuando el número de valores que puede asumir es contable, ya sea finito o infinito. En este caso vemos claramente que los valores que puede asumir la variable es 1, 2, 3, 4 y 5. Se nos pide resolver 5 incisos, lo cual haremos a lo largo de este video. El inciso A nos pide determinar el valor de k para que p de x igual a k por x al cuadrado sea la función de probabilidad de x. Al trabajar con variables discretas, la función de probabilidad se denomina función de cuantía. Si x sub i es un valor posible de la variable x, entonces la probabilidad asociada a dicho valor va a ser positiva. En cambio, si x sub i no es un valor posible, la probabilidad asociada a dicho valor va a ser igual a 0. Esto nos permite enunciar una de las propiedades de la función de cuantía, que es que la probabilidad de x sub i es mayor o igual a 0. Por otra parte, vemos que en esta actividad la variable puede asumir 5 valores distintos. La suma de las probabilidades es igual a 1. A partir de esta segunda propiedad de la función de cuantía, podemos plantear que la suma de las distintas probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, k por 1 al cuadrado, más k por 2 al cuadrado, más k por 3 al cuadrado, más k por 4 al cuadrado, más k por 5 al cuadrado, va a ser igual a 1. Resolviendo el cuadrado dentro de cada término tenemos que k por 1 más k por 4 más k por 9 más k por 16 más k por 25 es igual a 1. Extrayendo a k como factor común y operando adecuadamente nos queda que k por 55 es igual a 1. Por lo tanto, dividiendo ambos miembros por 55, resulta que k es igual a 1 sobre 55. Reemplazando este valor que hemos obtenido de k en la función dada, resulta que la función de cuantía p de x es igual a 1 sobre 55 por x al cuadrado para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, que son los valores que puede asumir la variable x. Y es igual a 0 para todo otro valor de x. Para resolver los siguientes incisos, nos va a resultar de utilidad construir una tabla en donde indiquemos para cada valor de la variable qué probabilidad tiene asociada. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 va a estar dada por 1 sobre 55 por 1 al cuadrado. Esto nos da 0,018. La probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser igual a 1 sobre 55 por 2 al cuadrado. Esto nos da 0,073. La probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a 0,164. La probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a 0,291. La probabilidad de que x sea igual a 5 es igual a 0,454. Y la suma de esta columna por la segunda propiedad de la función de cuantía que hemos visto nos tiene que dar igual a 1. El inciso B nos pide determinar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y menor a 4. Como estamos trabajando con una variable discreta, es lo mismo que preguntar por la probabilidad de que x sea igual a 1, a 2 o a 3. Entonces, a partir del cuadro que hemos calculado previamente con la función de cuantía, vemos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0,018, la probabilidad de que x sea igual a 2 es de 0,073 y la probabilidad de que x sea igual a 3 es igual a 0,164. Sumando dichas probabilidades, nos da por resultado la probabilidad que estábamos buscando de que x sea mayor o igual a 1 y menor a 4. Este valor es igual a 0,255.
El inciso C nos pide encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 6. 6 no es un valor posible de esta variable, por lo tanto la probabilidad asociada a que x sea igual a 6 va a ser igual a 0. La probabilidad entonces de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 6 va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 5. Siendo que es una variable discreta, entonces esto es igual a la probabilidad de que x sea igual a 3, a 4 o a 5. Reemplazando por las probabilidades correspondientes, tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 o menor o igual a 6 es igual a 0,164 más 0,291 más 0,454. Esto nos da por resultado 0,909. El inciso D nos pide graficar la función de probabilidad para los valores de x. Como estamos trabajando con una variable discreta, sabemos que la gráfica adecuada para la función de cuantía es el gráfico de bastones. En el eje de las abscisas colocamos los distintos valores posibles de la variable x y en el eje de las ordenadas colocamos la función p de x. Para un valor de x igual a 1, la probabilidad asociada es igual a 0,018. Para un valor de x igual a 2, la probabilidad asociada es de 0,073. Para un valor de x igual a 3, la probabilidad asociada es de 0,164 y así sucesivamente. El inciso E nos pide determinar la función de distribución y graficarla. A partir de la función de cuantía es posible encontrar la función de acumulación o función de distribución. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 1, dado que es el primer valor que asume la variable. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 va a estar dada por la suma de las probabilidades de que x sea igual a 1 y la probabilidad de que x sea igual a 2, es decir, 0,018 más 0,073. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es de 0,091. La probabilidad de que x sea menor o igual a 3 va a estar dada por la suma de las tres primeras probabilidades, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 1, a 2 o a 3. La suma de esas tres probabilidades nos da 0,255. La probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es igual a 0,545, que surge de la suma de la probabilidad de que x sea igual a 1, a 2, a 3 o a 4. Y finalmente, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, que es el último valor que puede asumir esta variable, es igual a 1. La gráfica adecuada para la función de distribución es el diagrama escalonado. En este diagrama representamos en el eje de las abscisas los distintos valores posibles de la variable x y en el eje de las ordenadas la función de distribución. Así, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es igual a 0,018. Vemos también que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es de 0,091 y así sucesivamente. Una vez conocida la función de distribución, podemos pensar en otra manera de resolver los incisos B y C de esta actividad. Así, volviendo al inciso B, que nos pedía determinar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y menor a 4, podemos calcular este valor como la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Si nos fijamos en el cuadro, en la función de distribución, este valor es de 0,255. Del mismo modo, en el inciso C, que nos pedía encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 6, vemos que esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Es decir, haciendo esta diferencia, nos queda la probabilidad de que x sea igual a 3, a 4 o a 5, que es como lo planteamos originalmente. Reemplazando f de 5 y f de 2 por los valores que observamos en la tabla, esta probabilidad va a ser igual a 1 menos 0,091. Es decir, que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 6 es de 0,909.
el mismo valor que habíamos obtenido oportunamente al calcular el inciso C. En un próximo video continuaremos resolviendo otras actividades.